Un cordial saludo para todos. El día de hoy hablaremos sobre la fase número 5 del curso bilingüismo, la cual consiste en reflexionando sobre el bilingüismo. Las integrantes del grupo colaborativo somos Ana María Figueroa Martínez, Angie Zenaida Peña, Michelle Geraldine Sandoval, Jalei Toledo y quien les habla, María Fernanda Romero. Bueno, entonces tenemos unas preguntas interrogativas, las cuales pues nos gustaría como compartir nuestras reflexiones. Entonces yo les hablaré sobre cómo pueden las familias y mayores de las comunidades indígenas jugar un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas en los niños y niñas de 0 a 6 años. Entonces para esto pues es importante reconocer que las familias y mayores pueden fortalecer este proceso mediante actividades cotidianas y lúdicas que promuevan la adquisición natural de la lengua, y esto se puede realizar mediante diversas actividades como la realización de juegos tradicionales, relatos contados por los adultos o abuelos, pues quien tienen mayor conocimiento sobre historias que representan la cultura, mitos, leyendas, cantos. Con esto pues se puede fortalecer o desarrollar un vínculo afectivo. También los niños y niñas pueden adquirir seguridad en el uso de la lengua en diferentes contextos. Los adultos participan en el desarrollo de actividades y aportan un valor especial porque ellos son quienes transmiten expresiones, historias y formas de ver el mundo que no se encuentran en los espacios formales de educación. Su presencia fortalece la unión comunitaria y logra el desarrollo del aprendizaje del idioma. Entonces sigue mi compañera con la siguiente pregunta. Ok. Buenas tardes. Bueno, a mí me correspondió la pregunta, ¿qué estrategias o metodologías específicas pueden implementarse en los entornos de la primera infancia para fomentar el aprendizaje de las lenguas indígenas? En la educación se pueden utilizar estrategias como el juego y la narrativa para fomentar el aprendizaje en las lenguas. Bueno, esto sería gran parte, por ejemplo, la incorporación de la cultura indígena en el currículum. Ya llevar algo más, o sea, como algo más de la cultura hacia los niños para que ellos se integren y no se pierda todo esto de las lenguas y sobre todo lo que lleva uno, los niños desde la cultura. Talleres indígenas tejiendo cerámica o pintura, ya que, por ejemplo, en aquellas culturas indígenas se ve mucho lo de que ellos mismos crean sus jarrones, que ellos mismos tejen canastas, eso es gran y es muy importante para enseñarle a nuestros niños para que no se pierda esta cultura. Celebración y actividades con participantes, festividades con participación con familias, por ejemplo, las fiestas que ellos hacen, los rituales, los bailes, eso es muy importante y es algo que es bueno que se le recalque a los niños para que no se pierda esto de la cultura. Canciones tradicionales, nanas y juegos verbales. Los juegos y los cantos es algo muy importante dentro de las comunidades y es algo muy lindo que los niños se integren con esto, ya que esto es algo que viene de los abuelos, los padres, todo esto va pasando como de generación en generación. Reforzar el vocabulario y expresiones cotidianas en el hogar, mantener las lenguas vivas, activas, diarias como juegos, canciones y relatos y conversaciones, lo que les explicaba anteriormente, o sea, y lo que nos explicó la compañera, cosas que les enseñan los abuelos y que se va trayendo tradicionalmente generación a generación y es importante que no se pierda. Y asegurar coherencia entre lo que se enseña en el cuerpo educativo y lo que se practica en casa. Algo que, por ejemplo, es importante es que lo que los profesores enseñamos en el colegio, los padres recalquen que sí, o sea, que es lo que ellos sabían y van aprendiendo que les han enseñado sus padres. Siguiente. Bien, a mí me corresponde hablar sobre qué políticas y recursos son necesarios para garantizar la protección, promoción y rehabilitación de las lenguas indígenas en la primera infancia. Bueno, antes que nada, pues podemos decir que las lenguas indígenas no solo son un medio de comunicación, sino un elemento fundamental en cuanto a la identidad, cultura y memoria colectiva.
Esto sin apoyo institucional, muchas lenguas corren riesgo de desaparecer, afectando la transmisión cultural a los niños y niñas. Es así como muchos niños pues enfrentan una presión social para hablar únicamente castellano, porque se cree que es la lengua necesaria para la educación y el mercado laboral. Esta idea ha llevado a que varias generaciones pues dejen de transmitir su lengua materna a sus hijos, como ha sucedido en comunidades como San Basilio del Palenque y con los pueblos Sion. Esta situación evidencia la necesidad urgente de políticas y recursos que revierten la pérdida de la lingüística. Como podemos observar, esto tenemos el reconocimiento del marco legal y normativo, donde hablamos del reconocer oficialmente las lenguas indígenas como lenguas nacionales con el mismo estatus que la lengua dominante. También garantizar el derecho de las niñas y los niños a recibir educación en su lengua materna desde el nivel inicial. Las políticas educativas interculturales tenemos que adaptar los estándares de aprendizaje, la realidad lingüística y cultural de cada pueblo, incorporar la lengua indígena como lengua de enseñanza y comunicación en los centros de primera infancia y también los recursos necesarios. Allí tenemos lo que son los docentes capacitados, material didáctico, los espacios educativos culturalmente pertinentes y las tecnologías de medios de comunicación. Podemos decir también que proteger y revitalizar las lenguas indígenas desde la primera infancia pues requiere de políticas inclusivas, recursos pedagógicos adecuados, educación intercultural bilingüe y la participación activa de las comunidades. Siguiente. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden integrarse la lengua materna en los espacios de cuidado infantil para favorecer el desarrollo emocional y cultural de los niños y de las niñas? Entonces, eh, perdón, espera que se me perdió. Acá. Entonces, la integración de la lengua materna en los espacios de cuidado infantil, pues, es fundamental, pues, para que los niños y niñas se sientan seguros, acompañados y reconocidos en su identidad. Entonces, pues, el uso es importante que los docentes hagan uso de la lengua en el día a día y lo pueden hacer mediante, digamos, saludos, algunos juegos tradicionales, lo que permita que este fortalecimiento de la lengua se fortalezca poco a poco. También es importante pues los espacios de oralidad mediante el relato de cuentos, cantos. También es importante o se pueden utilizar juegos y dinámicas que sean llamativos e interesantes para los niños y que les permita fortalecer como esa lengua. Esto se puede hacer mediante actividades pues que integren pues el lenguaje que los caracteriza. Participación de la familia, pues también es importante reconocer que la familia es el núcleo principal en el que los niños y las niñas se desarrollan. Entonces, allí es importante que las familias también pongan su granito de arena y empiecen como a fortalecer este lenguaje, pues ya que es lo que los caracteriza y pues los niños y niñas se reconocen pues con ellos mediante su primera interacción y es de allí donde parte como el reconocimiento de la lengua. Es importante también pues realizar celebraciones de actividades culturales que les permitan pues reconocer todo lo que conlleva su cultura. Al integrar la lengua materna en los espacios de cuidado infantil, no solo se fortalece el aprendizaje lingüístico, sino que se refuerza la autoestima, el sentido de pertenencia y la conexión emocional de los niños con su cultura. Porque un niño que escucha, vive y juega en su lengua original, crece con raíces fuertes, identidad sólida y un sentimiento profundo de seguridad afectiva. Siguiente. Bueno, yo quiero reflexionar o hacer la reflexión sobre dos temas que están conectados dentro de este tema del bilingüismo, que es la preservación de las lenguas indígenas y la construcción de una educación cultural que tenga un sentido crítico, especialmente en contextos urbanos donde las niñas y los niños indígenas se enfrentan a tensiones entre integrarse y conservar su identidad. Desde un enfoque de derechos y de sostenibilidad de las lenguas indígenas, preservarlas en este mismo momento no significa solo guardarlas o documentarlas o celebrarlas una vez al año como en algunas
etnia se hace. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Esto se logra haciendo o realizando acciones concretas. Por ejemplo, lo que ya han mencionado las compañeras, realizando acciones concretas, por ejemplo, crear espacios educativos donde la lengua indígena no sea solo utilizada de forma natural, sino que también tenga un contenido adicional que los ayude a los niños a explorar aún más acerca de sus vínculos. También podemos vincular los sentidos tradicionales que tienen los adultos y vincular todo esto con las comunidades para que los procesos pedagógicos tengan un sentido y que la lengua se transmita con toda su historia. También debemos reconocer los valores y la manera de entender del mundo de todas las etnias que existen. Por supuesto, todo esto necesita un apoyo institucional. Pienso yo que en todas las escuelas debe haber materiales bilingües, debe haber más programas de formación docente en estos temas y programas de políticas que reconozcan, pues ya existen, pero más políticas que reconozcan la diversidad lingüística como un derecho y no como un obstáculo de los niños y las niñas. Bueno, gracias compañera. Entonces seguimos con qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo representen, sino que se transmitan de manera efectiva en las futuras generaciones. Sigue la compañera. Bueno, entonces, cuando se habla de que haya una educación intercultural crítica, entonces es cuando aparecen los desafíos. Digamos, muchos niños indígenas viven un problema de desconocer su cultura, entonces ellos deben adaptarse a ese sistema y reconocer sus lenguas dentro de sus contextos. Para eso, pues se pueden realizar los talleres en las comunidades con sus ancestros y sin dejar perder las raíces que ellos vienen. Es importante reconocer que hay otras oportunidades. La educación intercultural también hace que reconozcan sus historias y que valoren sus prácticas culturales como parte de la riqueza que encuentran en cada territorio. Vale, compañera, muchas gracias. Entonces, pues ya para finalizar, tenemos pues realizamos una reflexión teniendo en cuenta los principales desafíos y oportunidades en la construcción de una educación intercultural crítica que reconozca las identidades y las vivencias de las niñas indígenas en los contextos urbanos, considerando las tensiones entre la articulación y la preservación cultural. Entonces, pues yo quiero reflexionar y quiero decir pues que pues la construcción de una educación intercultural crítica en contextos urbanos es un cambio lleno de tensiones, emociones y aprendizajes, pues ya que se enfrentan varios desafíos donde se incluye la aculturación forzada, es decir, que en muchas ocasiones pues las culturas quieren, digamos, de una manera pues forzada enseñar esa lengua, entonces no lo hacen, digamos, mediante el diseño o planeación de actividades que de pronto permitan favorecer la adquisición de estos conocimientos, sino que lo hacen de una manera que de pronto impacte negativamente pues a los niños y a las niñas. También la invisibilización de saberes y las barreras estructurales, sus oportunidades, la valoración de identidades, la emergencia de nuevos saberes, la resiliencia de los niños y la posibilidad de transformar la sociedad. Pues como lo mencioné anteriormente, en ocasiones o en muchos lugares contamos con personas, incluso padres de familia, docentes, que quieren como, digamos, enseñar esa cultura, pero lo hacen de una manera no adecuada, pues que puede afectar el desarrollo de los niños y de las niñas y como la adquisición de la lengua, de la cultura, de todos los conocimientos pues que los competen. Bueno, pues la Digamos, una construcción de una
La construcción de una educación intercultural critica que reconozca las identidades y vivencias de la niñez indígena en contextos urbanos, lo cual pues enfrenta múltiples desafíos. Esto, entre los cuales pues estos se destacan lo que es la necesidad de establecer lazos de confianza con las comunidades, también el manejo de tensiones culturales y metodológicas entre los investigadores y sujetos de estudio, y así como el equilibrio entre los procesos de aculturación y la preservación de la identidad cultural. Allí los niños indígenas, pues al crecer en entornos urbanos, se encuentran inmersos en dinámicas sociales que pueden erosionar sus saberes y prácticas culturales, mientras que las perspectivas educativas tradicionales muchas veces no contemplan lo que es la diversidad de diversas formas de crianza, aprendizaje y expresión cultural. Es a esto como se suma la importancia de abordar la intersección de etnicidad, género, discapacidad y desigualdad social, lo que compleja pues la labor educativa, pero también enriquece la comprensión de la infancia indígena. Pues también estas dificultades se convierten en oportunidades valiosas, pues permiten desarrollar prácticas educativas situadas e implicadas, y el reconocer y visibilizar saberes ancestrales, fortalecer la formación de docentes capaces de centramiento cultural y construir una interculturalidad crítica basada en la experiencia, el afecto y el respeto mutuo. Gracias, Vale, compañera. compañeras. Muchas gracias. Yo creo pues que Bueno, Sí, quería concluir diciendo que como docentes en formación, preservar las lenguas y construir una educación no es solo un acto pedagógico, sino que también es un compromiso ético de nosotros como docentes en formación, y garantizar que las niñas y los niños puedan crecer siendo quienes son sin tener, digamos, que renunciar a su identidad para poder aprender. vale, compañeras, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. gracias. Gracias.